qué es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bueno, 2022, llegamos, estamos súper contentos, empezamos el año súper activos, con la mejor energía, con las mejores metas, con la mejor mente, ¿no? Y con muchos propósitos que queremos hacer este año. Y queríamos empezar el año con un podcast que te pueda ayudar a cumplir esas metas, ¿verdad? Y yo creo que la palabra, ventas, el término ventas es un gran tema especial para poder llegar a esas metas. ¿Qué decís vos? Claro, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, de verdad que feliz por este nuevo año. Ya creo que el año pasado hablamos bastante de claridad, de cómo ponernos metas, de hábitos que son la estructura para realmente hacer que las cosas pasen día a día. Ahora tenemos que hablar de un tema un poco más técnico, que es el cómo hacerlo, y nuestras dos industrias están directamente relacionadas con las ventas. Hemos estudiado muchísimo, hemos asistido a muchas conferencias y queremos darles valor de procesos de ventas que nos han ayudado a nosotros, pero antes también quisiéramos hablar de la importancia de las ventas en la industria de los negocios en general. Yo creo que hay muchas personas que tienen un concepto negativo hacia la palabra ventas. Les da miedo decir que son vendedores o creen que es algo malo, inferior. Y quisiera hablar un poco de eso y romper de cierto modo ese mito y realmente ayudarle a entender a la gente qué son las ventas y por qué son importantes en nuestro día a día. Seguro. Bueno, algo que estábamos hablando antes de empezar es, sí, tenemos 5 puntos que son claves para que tú, si este año quieres emprender una compañía, toda compañía necesita un producto o servicio. Al fin y al cabo, tienes que poder llevar ese producto hacia el cliente. Eso se llama ventas. Poder promover ese producto hacia ese cliente. Pero antes de tomar esos 5 puntos claves, queremos hablar un poquitico más sobre el tema de qué es vender, ¿no? Porque estamos hablando de este tema. Vos me estabas contando que uno vende todo el día. O sea, así sea por trabajo o no por trabajo, todo el tiempo estamos vendiendo. Entonces, contame un poquito tu pensamiento sobre eso. Sí, yo creo que yo cuando comencé a obsesionarme con ventas me di cuenta que ventas lo es todo en la vida, no solo en los negocios. ¿Y a qué me refiero? Yo creo realmente que ventas está directamente relacionado con comunicación e influencia. Y nosotros tenemos muchas decisiones en las cuales nosotros mismos nos influenciamos a las acciones que queremos tomar o influenciamos a alguien más. Y eso realmente son ventas. Cuando ustedes están con su esposo, con su esposa, y ustedes los convencen a ellos de ir a cierto restaurante que ustedes quieren ir, pero ellos no, literalmente les están vendiendo una idea. Cuando ustedes van al gimnasio, ustedes se levantan y hay un minuto en donde se levantan, ni siquiera un minuto, segundos en donde ustedes deciden si lo van a hacer o no. Y básicamente se están vendiendo a ustedes mismos la idea de ir al gimnasio. Es literalmente la habilidad de, por medio de comunicación efectiva, influenciar a alguien más. Y cuando eso se transiciona a un producto o servicio en específico, que es lo que mueve todos los negocios, yo siempre lo veo como un carro. Digamos que un carro es el sistema que tienen todos los negocios, pero todos los carros que necesitan para andar. Gasolina. No todos, no los eléctricos. Pero bueno, ustedes entienden el concepto. Claro. Entonces, un negocio como tal es el carro y las ventas son la gasolina. Si uno no tiene esa gasolina moviéndolo día a día, es muy difícil que los negocios crezcan, porque ahí es donde vienen los ingresos, y por medio de los ingresos es que uno puede comenzar a construir estructuras también. Total. Entonces yo creo que tenemos que sacarnos de nuestra mente el concepto de que vender es malo, de que ser vendedor es algo inferior. Realmente, si ustedes tienen habilidades de comunicación y de convencimiento y de influencia hacia las personas, de verdad que no hay límite. Eso es una de las otras cosas. Ustedes, cuando venden y ganan comisiones, se salen de un modelo que les ha pintado la sociedad, que es que les paguen por su tiempo, y ahora les pagan por su valor. Total. Y si realmente uno quiere alcanzar riqueza, es imposible que le paguen a uno por el tiempo, porque solo hay 24 horas en un día. Cuando uno le comienzan a pagar por su valor y por lo que hace, es donde realmente no hay límite. Sí, no, 100%. Yo creo que algo muy importante y clave en el sector de las ventas es la experiencia. Mucha gente, lo que vos decís, cuando le decimos a alguien que queremos ir a comer a ese restaurante o que queremos ir a hacer tal cosa, casi siempre empieza por una experiencia que te da ese producto
o ese servicio. Si vas a un restaurante y te dieron un servicio muy bueno, a veces la comida quizás no es la mejor, pero tú recuerdas ese servicio tan bueno que te dieron, que te hace volver. La experiencia Disney que llamamos acá en Orlando, que tú entras, todo el mundo te saluda, si estén pasando un mal día, te venden esa experiencia y que crea eso, que mucha más gente quiera sentirse igual que como tú te sentiste. Entonces cuando tú vas y hablas con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con tus papás y les cuentas sobre qué pasó, esa experiencia se está transmitiendo a ellos, ellos van a querer sentir lo que tú sentiste ese día. Eso se llama vender y tú no sabes que lo estás haciendo, pero la experiencia yo creo que es algo muy importante y clave cuando quieres crear un producto o cuando ya tienes un producto y quieres llevar a un nivel más alto tus ventas. Cuando empiezas a pensar en experiencia, el factor experiencia es donde empezamos a dar números. ¿Ok? Yo creo que con eso podemos empezar a hablar de los 5 temas esenciales para vender. Yo creo que el primer tema, Miguel, es confiar y confiar en ti. Muchas veces hay muchos entrenamientos, hay mucha gente que te puede dar mentoría en ventas y cómo atraer más gente, cómo hablar mejor, cómo comunicarte mejor. Todo eso es importante, eso está claro. Pero muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? La confianza que tenemos en nosotros mismos. ¿Cómo te ves hoy? ¿Te miraste al espejo y te sentiste capaz de ir a comerte el mundo? ¿Te miraste al espejo y te sentiste bien confiado para poder hacer algo? Entonces lo más importante es trabajar en tu mente, en tu físico, aprender quién eres como persona. ¿Qué personalidad tienes tú que nadie más tiene? ¿Qué puedes traer tú a la mesa que quizás otra persona no pueda traer? Todos vinimos a este mundo con algo muy diferente, con algo que podemos dar y por algo que podemos brindar, y esa es nuestra propia personalidad. Y muchas veces la escondemos en relaciones, la escondemos en muchos de los... Vamos a un lugar que se ve todo el mundo con saco y corbata y no tenemos que actuar serios y derechos. O sea, hay un lugar para cada momento, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata tanto de a dónde estamos yendo, sino de quiénes somos. Y creerte que eres una persona valiosa, creerte que así seas diferente, ese diferente vale. En este mundo, la persona que decide irse por ese camino casi siempre termina siendo exitosa, ¿verdad? Entonces yo creo que confiar en ti es el primer punto clave para poder ser exitoso en ventas. Así estés en ventas de casas, de paneles solares, ventas de carros, venta de lo que sea. Todo lo que haces hoy en día prácticamente termina siendo una venta. Pero si tú no crees en tú mismo, cuando tú vayas y presentes ese producto, no vas a generar esa confianza en el cliente porque no confías tú en tú mismo. Sí, ¿Qué sí. piensas vos de eso? Yo creo que si lo crees, lo creas. Total. Para resumirlo, yo sé que las ventas son una transferencia de emoción, literal. Entonces, Pura energía y emoción. si ustedes no tienen las emociones de ustedes centradas y alineadas, y no tienen sus energías centradas y alineadas, es muy difícil transferirse a alguien más porque uno no puede dar algo que uno no tenga. Total. El punto número 2, hablando de confianza, decimos que era generar confianza. Ya cuando confías en ti, ¿qué sigue? Que los demás Que los confíen en ti. demás confíen en ti. Entonces, antes de presentar ese producto, trata de establecer relaciones. En mi compañía, mucha gente viene y nos preguntan, hey Juan, yo quiero vender, quiero llegar a tantos millones, quiero hacer esto y lo otro, y se enfocan en venta, que está bien, pero se olvidan de la relación que tienen que crear con cada cliente, porque cualquier venta que hagas, si yo no me siento cómodo contigo, yo no te voy a parar bolas, no voy a estar ahí, quizás no vaya a comprar el producto. Muchos productos se venden solos, pero si quieres venderlos en mayor cantidad, pues tienes que brindarle el factor confianza. Entonces, establecer esa relación con cada cliente es muy importante y esencial, porque si tú no conoces a tu cliente, no sabes cómo llegar a él y no sabes cómo relacionarte a él. Muchas veces le decimos romper el hielo. Okay, yo siempre digo, cuando vayas a verte con tu primer cliente, siempre trata de buscar algo que te relacione a ese cliente. Si le des una camisa polo, yo también me gustan las camisas polo, ¿dónde compraste esa camisa? El pelo está una chimba, ¿dónde te cortaste el pelo? O sea, cosas así que te hagan hablar, te hagan romper el hielo. Si te doy unos zapatos que me gustan, esos zapatos están súper bacanos. Si llegaste en un BM, yo tengo un BM, qué chimba ese carro, yo tengo este carro hace 2 años, no sé mucho, pero contame vos, ¿es primera vez que tenés un carro? No, yo ya tengo varios. Quizás esa sea la pasión del cliente, y cuando tú tocas ese factor pasión, se abren las puertas a otro camino que es la confianza. Y yo creo, Juan, que ahí es clave lo que tú dices, que es crear como una alianza con los clientes, porque yo creo que uno de los principios
generales de las ventas es la gente compra de personas que les caen bien y realmente en quienes confían. Entonces, para dar un poco de términos más en cómo hacerlo, yo creo que hay algo que se llama question-based selling, que es básicamente vender por medio de preguntas en donde ustedes no cuenten, sino pregunten para que ellos mismos se cuenten su propia historia. Y eso es una de las claves de caerle bien a una persona. Hay un libro que se llama Cómo conseguir amigos, cómo hacer amigos e influenciar a las personas, y habla todo el tiempo de esto. ¿De qué le gusta hablar a todo el mundo? De ellos mismos. De sí mismos. Entonces, ¿cómo tú le caes bien a alguien escuchando, pero haciendo preguntas claves que los hagan a ellos hablar de sí mismos? Cuando ellos hablan y hablan y hablan de sí mismos, si tocas un tema clave como el que tú dices, que es la pasión, y tú escuchas y realmente le das interés genuinamente, les vas a caer bien. Total. Yo creo que eso es clave. Antes de buscar el producto, antes de presentar el producto, no se aceleren, aprendan a escuchar. Yo tuve un ejemplo en mi carrera. Yo cuando empecé lleno de ganas. O sea, obviamente leí mucho, aprendí mucho, sentí que sabía bastante en un poco tiempo sobre el mercado donde yo estaba. Y dije, bueno, yo voy a ser un revendedor, yo sé que yo puedo, creía en mí, estaba bien. Esa parte ya la tenía clara. Pero la segunda parte, que confiaran en mí, no estaba suficientemente clara. Entonces tenía muchos clientes que desaparecían, le llamamos como ghosting. Simplemente es, hey, les mostré todo bacano y nos vimos. Yo llamaba, los seguía y nada, o sea, ya simplemente sentía que no querían comprar conmigo. Hasta que pude identificar, en este caso, llamé a una persona que fuera conmigo un día a una de las presentaciones que tenía de una propiedad, y dejé que esa persona fuera un espectador y pudiera ver lo que yo estaba haciendo y me diera que fuera honesto y que me diera su opinión sobre qué yo hice. Y la primera opinión fue, hey, sabes bastante, pero hablas mucho. No escuchas tanto a tu cliente, sino que quieres dar. Y ahí es donde habla lo que acabaste de decir vos. Si el cliente no se siente que se está siendo escuchado, si el cliente no puede hablar y no te puede dar lo que él quiere, ese cliente no va a querer trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no va a confiar en ti. Entonces a mí me pasó, a ti te puede estar pasando en este momento, y puedes decir, hey, pero yo sé mucho, yo sé hablar bien, yo sé los números, yo entiendo todo. ¿Has escuchado a tu cliente? ¿Le has preguntado las preguntas claves para conocer a ese cliente? Si la respuesta es no, entonces aprende a escuchar antes de hablar. Sí, date a conocer quién eres y todo eso está súper bien, pero en este momento cuando tú vas a hablar con un cliente, primero es el cliente. Aprende a escuchar a tus clientes y te lo prometo que vas a empezar con el pie derecho. Yo creo que cuando uno realmente cree en su producto, literalmente cambia el concepto de vender que todo el mundo tiene negativamente y se convierte en una consultoría o realmente ayudar a alguien por medio de tu producto. Entonces, es muy difícil ayudar a alguien si uno no entiende cuáles son las necesidades y los intereses de esas personas. Y por eso es que uno tiene que comenzar con esas preguntas claves para abrir todo. Porque cuando ustedes realmente entienden, ahora ustedes pueden relacionar las necesidades o el problema que tienen con la solución que ustedes les pueden brindar, y ahí es donde se genera la venta. Entonces me parece clave eso que dices. Total, la número 3 que tenemos escrita es conocer el producto. Antes de hablar un poquito del producto, ¿cómo vas a hablar de algo que no sabes? Correcto. Conocer el producto, o sea, el producto es muy importante, no es lo más importante, porque esa relación, esa confianza es más importante que cualquier producto. Si tú no trabajas en eso primero, en los pasos que te lo estamos dando, no es que seamos los gurús, pero entendemos que nos pasó a nosotros, como lo acabé de decir, donde estábamos súper bien, pero no entendíamos el lado de la confianza. Ya después de que hayas pasado de la confianza, bueno, ahorita sí hablemos del producto. ¿Qué es ese producto? Apréndete a conocer tu producto muy bien antes de poder mostrárselo al público. ¿Qué dirías hoy? Yo diría que todo está relacionado, o sea, no es un punto independiente, porque el conocimiento del producto les va a dar confianza. Y si ustedes confían en sí mismos, miren, el propósito general de las ventas no es convencer a la otra persona de lo que ustedes están diciendo, sino es convencerlos de que ustedes están convencidos de lo que están diciendo. Pero es muy diferente es muy difícil que ustedes estén convencidos si ustedes no se sienten confiados con lo que dicen, si no saben lo que están diciendo. Entonces por eso es importante, cuando apenas entran a una industria nueva de ventas, entender todos los términos y todos los procesos para que puedan generarle más confianza a la gente y realmente ellos sientan que están tratando con un experto. Total, entonces exactamente lo que estás diciendo ahí es el punto número 4, que sería creer en el producto.
Si tú no crees en el producto y no sientes que es necesario para tu vida, o no sientes que es algo necesario para tu cliente, el cliente no va a sentir la necesidad de comprar el producto. Entonces, creer en el producto es algo muy importante, porque si vendes algo y no crees en ello, va a ser muy difícil que el cliente se sienta identificado. Entonces, cuando aprendes a creer en ese producto, lo usas, lo sientes necesario, entonces el cliente ahora va a sentir que esa necesidad es mutua. Que ese producto, si te sirve tanto a ti, si tú crees tanto en ese producto, quizás me pueda ayudar a mí de la misma manera. Claro. ¿Ok? Y los ejemplos que tengo con eso, hay varios. Si tú vendes casas, apréndete los beneficios de un comprador. Si tú no sabes el beneficio de comprar y rentar, créeme que tu cliente no va a sentir la necesidad de dejar de rentar para comprar una casa. Tú apréndete la necesidad, por qué es bueno tener una casa y no rentar, el sentido de inversión, la plusvalía, todo lo que tiene que ver con una inversión de comprar una casa es algo esencial para que tú puedas explicar ese proceso a un cliente nuevo que está comprando casa por primera vez y ya se va a sentir identificado. Lo mismo digo con el solar. O sea, si tú no crees en la energía solar, si tú no crees que sea algo bueno para el medio ambiente, si tú no crees que sea algo bueno para el cliente, que el cliente se va a ahorrar dinero y tú no crees en eso, simplemente lo quieres vender, va a ser muy difícil que lo hagas. No estoy diciendo que no lo puedas hacer, sí lo puedes hacer, pero la idea es llegarlo a un nivel top. Para poder llegar a ese nivel top tienes que creer en ese producto primero. Entonces, apréndete el producto y ya después pruébalo y créetelo. ¿Ok? Y eso, yo creo que si uno lo mira desde el otro punto de vista, es que cuando ustedes realmente creen en un producto o en un servicio y no cierran el trato, literalmente le están haciendo un daño a la gente. O sea, ustedes se tienen que meter en la cabeza que ustedes creen tanto en lo que hacen, que si la gente no tiene lo que ustedes venden y lo que ustedes ofrecen, ellos van a ser los perjudicados. Y ya no se vuelve en su mente, ya no está su comisión y ya no lo hacen por ustedes, sino lo hacen porque genuinamente saben que la mejor decisión que puede tomar la persona que está al frente de ustedes es comprar ese producto o tener ese servicio. Y cuando ustedes tienen ese nivel de convicción, ahí es donde pueden comenzar a transferir emociones y eso es lo que va a desencadenar que el proceso de venta se cierre, que es lo más importante. Yo creo que si quieres hablemos del último punto y después hablamos un poquito más de las partes de los procesos de ventas y cómo los podemos optimizar y ya podemos acabar. Seguro que sí. Bueno, el último punto sería encontrar el porqué del cliente. Muchas veces les llaman a encontrar el problema. Yo no diría que sería un problema como tal, porque no siempre es un problema, sino que hay un porqué. Entonces, cuando tú empiezas a analizar con las preguntas bases que empezamos a hacer, empiezas a entender que el cliente necesita algo por una razón. No simplemente la necesidad, pero ¿por qué tiene la necesidad? O sea, ¿quiere esos zapatos? ¿Por qué? No, porque se los vi a mi hermana. Ok, ¿y qué pasa que se los viste a tu hermana? Empezar a ir más allá de simplemente el primer por qué y llegar al punto final de qué le hace esos zapatos que ese cliente se sienta que los necesita ya. Correcto. Entonces, encontrar el porqué del cliente empieza con la confianza. Como acabaste de decir, todo va relacionado. Tú no vas a poder llegar a ese porqué, no vas a entender al cliente si no lo conoces. Conoce a tu cliente, aprende a hacer preguntas creativas en tu mente donde puedas llegar a ese porqué y no tengas miedo a preguntarlo. Si la persona te está hablando sobre ese producto es porque quiere ese producto, pero no simplemente se lo vendas y ya. Apréndete por qué necesitas ese producto y vas a ver que vas a cerrar la venta sí o sí. Yo creo que ese por qué, encontrar el problema, es algo muy importante antes de empezar tu compañía o empezar a vender. Claro, y también se trata de crear la necesidad. A veces hay una teoría que se llama los 7 niveles de por qué, que es básicamente si tú quieres realmente encontrar la razón de algo, tú preguntas por qué y después preguntas por qué eso y por qué eso y por qué eso y por qué eso. Cuando llegas generalmente al nivel 7 ya no hay más y encuentras la razón verdadera. Y les pongo un ejemplo perfecto, o sea, en mi industria la gente ahorra dinero haciendo lo que nosotros hacemos, pero ese no es el por qué ellos lo están haciendo, sino es el por qué es importante para ellos ahorrar dinero, para cubrir la educación de sus hijos, para viajar, y por qué es importante para ellos cubrir la educación de sus hijos. Y comienza uno a ir profundo y profundo y siempre vuelve uno a las emociones. Algo que desencadena que ustedes cierren una venta, que ya vamos a hablar de eso, son emociones. El deseo de ganar o el miedo de perder, simple. Entonces, si ustedes son capaces de crear ambición en el cliente de que hoy usted tiene que tomar esta decisión, la ambición es una emoción que crea movimiento,
pero también el miedo de perder es otra emoción que hace que la gente salte en algo porque no quieren perdérselo. Entonces la urgencia creo que también es muy importante porque, Juan, ya para pasar al siguiente punto que creo que son los procesos de ventas, en mi perspectiva, todo comienza desde el mercadeo, que vamos a hacer un podcast completo de esto porque el dinero sigue la atención. Si ustedes no tienen la atención, pueden ser los mejores vendedores del mundo, pero si no tienen a quién presentarle, no pasa nada. Entonces desde ahí empieza, desde la habilidad de poder prospectar. Ese es el primer paso de una venta. Después, cuando ustedes prospectan efectivamente y tienen un pipeline que está lleno, comienzan a presentar, pero todo el mundo puede presentar. No mucha gente está dispuesta a hacer las preguntas incómodas que realmente van a hacer a la gente tomar decisiones en el mismo día, y ahí es donde se separan los vendedores buenos de los vendedores excelentes. A los vendedores excelentes les pagan tanto no porque son presentadores profesionales, sino porque son cerradores profesionales, es decir, tienen la habilidad de crear tanta emoción y tanto valor en el mismo día de las personas y al final generar ese miedo de perder o deseo de ganar, que hacen que los negocios pasen en el mismo día, no por ellos, sino porque ese es el mejor interés de la persona que está al frente de ustedes, porque realmente creen en su producto, que vuelve obviamente a los conceptos de los que ya habíamos hablado. Entonces, prospectar, presentar, cerrar, y después de eso, algo importantísimo es hacer seguimiento. Muy importante es hacer seguimiento. Más del 80% de las ventas pasan después del 8º contacto y más del 40% de los vendedores no contactan a un prospecto más de una vez. Entonces, imagínense todos los números que pueden haber detrás de eso. ¿Ustedes qué pueden hacer para ser diferentes? ¿Cómo pueden crear estrategias que sean locas? Literalmente ustedes tienen que ser irracionales con sus procesos de ventas y tienen que separarse de todo lo que hace su competencia para que los clientes realmente sepan que ustedes se lo están tomando en serio porque ustedes genuinamente creen en su producto. Entonces, yo creo que ese es el ciclo de ventas y es importante respetarlo y seguir el proceso literalmente, no convertirse muy bueno haciendo seguimiento si uno ni siquiera sabe cómo prospectar. Total. Yo creo que todo tiene un equilibrio y en todo tenemos que volvernos en cierto sentido expertos, pero sí, el seguimiento yo creo que es clave. Yo creo que muchas veces nos contentamos solo con la primera venta y no entendemos que de cada venta podemos sacar 7 ventas más. Queriendo decir que cuando tú haces un buen trabajo y haces un seguimiento bueno, esa venta puede que se repita, no necesariamente con el mismo cliente, pero con su gente cercana. Entonces no es rendirse, no es estar satisfechos con la primera venta, porque yo creo que tú puedes llegar mucho más allá. Pero la única forma de hacerlo es estar enfrente de cada cliente, que cada vez que piensen en ese producto, cada vez que piensen en ese servicio, tu nombre sea el primero que venga a la mente, porque por más de que hayas hecho un buen trabajo y dejas de comunicarte con ese cliente por más de un año, cuando venga la necesidad de ese servicio o producto, si tú no estás presente, por más de que hayas hecho un buen trabajo, no te van a llamar a la primera persona que se acuerden. Correcto. Que está ahí para ayudarles con ese servicio u producto. Entonces, ¿cómo puedes como compañía, cómo puedes como vendedor estar encima de esto? No necesariamente tienes que estar tú recordándolo siempre. Hay muchas tecnologías que lo hacen solo, que mandan emails, que mandan correos electrónicos, correos directamente a la casa, lo que sea que necesites hacer para que ese cliente siempre tenga tu nombre presente. Entonces es invertir para estar enfrente de tu cliente. Esa parte del seguimiento se olvida mucho en negocios de ella y esa parte es muy esencial. O sea, llegar a la venta, súper, cerramos, bacanísimo, pero ¿cómo podemos seguir una relación con ese cliente que nos lleve al siguiente nivel? Sí, yo creo que eso es clave, Juan, y para ya ir terminando, yo creo que podemos quedarnos acá hablando obviamente muchísimo de ventas, ir más en detalle de cómo cerrar y bastantes teorías que hay detrás de las ventas. Sin embargo, yo creo que les quiero dejar 2 cosas para finalizar. Una es una clave de la comunicación. Entonces dicen que la regla de oro de la comunicación es tratar a los demás como te gustaría que te traten. Te gustaría que te traten. Sin embargo, hay una segunda regla de la comunicación, que es la regla de plata, no la regla de oro. Y esa regla de plata, ¿sabes cuál es? Es trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Y yo creo que es aún más importante que la regla de oro, porque todos tenemos personalidades diferentes. Hay 4 tipos de personalidades diferentes que ustedes tienen que entender cuando venden, y la pueden relacionar con animales, o bueno, hay muchas teorías, pero básicamente si la relacionan
Con animales ustedes se pueden dar literalmente cuenta de qué le gusta a una persona, cuáles son los miedos de una persona, si ven hablar rápido, si ven hablar despacio, la tonalidad, el lenguaje corporal, si crear comunalidad primero y después vender, o vender y después crear comunalidad. Todo depende del tipo de persona que ustedes tengan al frente, y ustedes literalmente tienen que ser camaleones. Camaleones. Nos tenemos que adaptar a quien está al frente nuestro, y no les podemos tratar como a nosotros nos gusta que nos traten, sino hay que tratarles como a ellos les gusta que los traten. Pero ojo, mucha gente confunde eso con ser falsos. No, claro. Ok, 100%. Mucha gente es cuando tú estás vendiendo, mucha gente cuando tú les dices esto, dice, ok, entonces simplemente tengo que parecer esta persona para que ellos gusten de lo que yo estoy haciendo. La realidad es que no es así. Simplemente es poder aprender a reaccionar a diferentes personalidades siendo tú mismo. Sin nunca dejar de ser tú mismo, nunca dejar de ser quien eres, simplemente que sabiéndote medir en diferentes ambientes. O sea, no, hay palabras que no puedes usar con un cliente, dependiendo en edades. Hay palabras que no puedes usar en diferentes territorios. Hay diferentes cosas que tienes que aprender estudiando, conociendo, antes de poder hablar con nuestros clientes. Pero nunca dejes de ser tú mismo, porque eso se ve. Claro, eso se ve, la gente huele alguien falso, la energía. Y para pasar al siguiente punto, lo último es algo que a mí me quedó desde el primer día que me lo enseñaron, y es una teoría que se llama SSS, es en inglés, entonces significa State, Story and Strategy. So, estado, estrategia, no. Estado, historia y estrategia. Estado, historia y estrategia. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes pueden ser excelentes vendiendo, ser los mejores vendedores del mundo, tener excelentes técnicas de cerrar, de hacer seguimiento, de prospectar, pero todo comienza con su estado. Literalmente con el estado y la energía en la cual ustedes estén. Ustedes, lo primero que tienen que hacer para una venta exitosa es ustedes ponerse en un estado alto de energía. Todo comienza con la energía. Ustedes tienen que estar en un estado alto. ¿Y cómo lo hacen? Las emociones vienen de la emoción. Tienen que moverse, tienen que gritar, tienen que saltar, tienen que cantar, ponerse en un estado en donde realmente ustedes sepan que están en peak state. Después de esto, ¿cuál es la historia que se están contando a sí mismos? Si puedo o no puedo. Si ustedes creen que pueden, pueden. Si ustedes creen que no pueden, no pueden. Si ustedes no tienen las primeras dos claras, un buen estado y una buena historia, la estrategia no les va a servir de nada. Total. Bueno, eso es clave, poder entender y poder levantarte, como hablamos de hábitos, hablamos de todos estos temas anteriormente. Todo eso son las raíces de poder llegar a ser un buen vendedor. Si tú no te levantas con el pie derecho, si tú no te levantas a hacer ejercicio, si tú no te levantas a escuchar cosas que te van a llenar tu día de energía, cuando vayas y hables con un cliente, eso se va a sentir. Correcto. Entonces todos estos hábitos personales, tu rutina mañanera, todo lo que tú hagas para construir tu personalidad, se va a ver reflejado en tus ventas. Entonces uno no va sin lo otro. Entonces ojo, no se despista en 2022. Yo sé que en enero todos quieren hacerlo, febrero algunos, y ya en marzo todo el mundo se empieza a olvidar. No dejes tu disciplina, no dejes tu consistencia, que este es el momento este es el año para demostrar que sí puedes y que vas a llegar mucho más lejos. Juan, un libro de ventas. Libro de ventas, Sold Be Sold, de Grant Cardone. O sea, vende o se vendido. Yo les voy a recomendar dos. Uno, El secreto de cerrar la venta, de Zig Ziglar, y otro, La psicología de ventas, de Brian Tracy. Buenísimos los dos. Entonces ya para terminar, lo que Juan estaba diciendo es clave. Si ustedes quieren tener éxito, acuérdense que el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae con la persona que ustedes se convierten. Es decir, que para tener resultados diferentes, ustedes tienen que ser diferentes. Practiquen de ventas. Acuérdense que de esto es el principio de todas las relaciones que ustedes tienen, no solo profesionales, y esperamos que les haya gustado y se vienen muchos más. Seguro que sí. Entonces, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Cualquier duda, pregunta que tengan, siéntanse cómodos de escribirnos. Estaremos acá y trayendo mucho más contenido. Si lo crees, lo creas. Este año hay que matar. Muchas gracias. Bye.